mayoría de los proyectos que tiene la Fundación relacionados con discapacidad se vinculan con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y pensé, me autorrespondí. Dije que, pensé algunos motivos que también los invito a ustedes a pensar, ¿no? Pero uno de los motivos principales puede ser porque estos niños, estas niñas con discapacidad van a ser adultos, van a ser las futuras generaciones de diversas comunidades donde la fundación está presente y van a ser parte por derecho de espacios laborales, para lo cual van a tener que estar preparados, como nos ocurre a todos, a desenvolverse laboralmente de la mejor manera posible. Y aquellos proyectos que no tienen vinculación directa con la temática van a ser también la oportunidad para formar comunidades futuras más inclusivas. Entonces, otros de los motivos que pueden ser interesantes para América Solidaria, para la comunidad de América Solidaria, conversar sobre esto, es pensar la inclusión laboral de personas con discapacidad como un desafío en cuanto a nuestros propios espacios laborales, ya sean estos rentados o voluntarios. Pensemos aquellos previos que tuvimos o los que vamos a estar y en los actuales. Los invito a pensar si son parte de entornos laborales inclusivos, si están preparados esos espacios, tanto ya sean físicos como en cuanto a formación y a capacitación, y cómo se sienten ustedes con respecto a eso. Aunque no se crea, en este sentido las empresas del sector privado llevan la delantera absoluta, si comparado con organizaciones sociales o con los propios estados, en cuanto a la cantidad de inclusiones laborales y en cuanto a la preparación o formación que tienen sus equipos, principalmente de recursos humanos o de responsabilidad social empresarial. Podemos debatir la calidad de los puestos de trabajo que existen en la región o en cada país, pero bueno, eso lo pienso comentar más adelante. Hay otro motivo también que creo que es fundamental para América Solidaria en relación a la temática, que es que América Solidaria trabaja en incidencia, o va por esa línea, ¿no? Corríjanme si estoy mal. Pero es fundamental visibilizar con eficacia la problemática. Hay una necesidad de mejorar y de desarrollar políticas públicas más óptimas en relación a la población con discapacidad. Hay que favorecer, desarrollar las buenas prácticas de las comunidades y denunciar aquello que no se está haciendo o se está haciendo mal. Y creo que América Solidaria puede cumplir un rol fundamental en este sentido. Así que la invitación que les hago yo ahora es abrir la mente, a pensar en modo diverso y a derribar mitos y prejuicios con respecto a la discapacidad. Que es, ojo, que es un fenómeno transversal en la sociedad y que por múltiples causas aún cuesta visibilizar. No sé si nos acompañan profesionales que trabajan con personas con discapacidad, familiares o incluso personas que tengan una discapacidad. Así que si hay alguien que requiere algún apoyo o adaptación para seguir la presentación, por favor me avisan y hacemos las adaptaciones necesarias. No sé, o si hay alguien que requiera. ¿No? Sigo entonces. Parece que no, Carla. Buenísimo, entonces sigue. Buenísimo y malísimo, ¿eh? Buenísimo barra malísimo, pero está bien. Generalmente por mi trabajo, mis charlas o reuniones comienzan con algún disparador o alguna dinámica, porque tengo que reconocer que no es un tema conocido o fácil de tratar. Y
los participantes suelen ser empresarios, académicos, que les cuesta salir del asiento o de la zona de confort. No se preocupen que no les voy a hacer pararse ni salir de donde estén, pero ha sido también una de las cosas que hemos tenido que modificar por la pandemia, así que les quiero compartir un videito. Tiene 5 minutos, perdón, porque tengo una vecina aquí increíble, pero bueno, si la escuchan de fondo. Es un videito cortito que creo que Esteban lo puso ahí en el chat, ¿no? Sí, aquí está en el chat ya puesto, Carla. Bien, este video que eh, es sobre las personas con discapacidad. ¿Qué piensan las personas con discapacidad acerca de ser parte de la sociedad y cómo perciben la ayuda? Que a veces por buena intención o desconocimiento incomoda. Bien, entonces les voy a hacer, no sé si dejamos 5 minutitos que dura el video para que cada uno haga clic ahí y volvemos.
Bueno, no sé si ya todos vieron el video. Yo acabo de terminar también, Carla. Bueno, Muy bonito. muy bien. La idea es un poco, como lo conversé con Esteban, de compartir al final las preguntas, pero también es libre de, si alguno quiere opinar con respecto a lo que vimos. Este video como que creo que representa bastante bien la voz de los adultos, porque siempre como que manejamos o vemos más a los niños cuando nos hablan de discapacidad. Pero me quedo con una palabra del video que puede ser, que la voy a tomar después, pero tiene que ver con la normalidad, ¿bien? Es algo que siempre en mi trabajo, con las personas que están relacionadas con el tema, debatimos, ¿no? El tema de la normalidad. Entonces, en el mundo de la normalidad, entre comillas, siempre somos muy cuidadosos en cuanto al lenguaje, a las palabras que usamos, cómo lo decimos, qué no decimos, ¿bien? Y hay múltiples justificaciones para el uso o no de ciertas palabras. No voy a profundizar en esto, pero por ejemplo en Argentina hablamos de personas con discapacidad. En Chile se habla de personas en situación de discapacidad. En Europa, Estados Unidos, otros países ya no es el término discapacidad el que más se usa diversidad funcional. ¿Bien? Cualquiera de estas, o también hablamos de personas personas que viven con discapacidad, también se usa ese término. Cualquiera de estas está bien, pero mucho mejor si nos referimos a las personas por su nombre, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Como cualquiera, cuando nos presentamos, no digo persona baja visión, digo mi nombre, por decir un ejemplo. Hablemos de, como les puse acá, como dicen en Chile, el Toño, el Juan, la Andrea, el Diego, ¿bien? Y porque en realidad en un mundo de etiquetas, como en el que vivimos, una más no es necesaria. Lo que debemos trabajar, sí, en nuestros respectivos entornos es en erradicar palabras o términos como el cojo, la muda, seres de luz, angelitos y minusválidos. Bien, ustedes también tendrán a la memoria de otros términos que se usan. Y en esto juega un rol fundamental los espacios de comunicación, los vínculos sociales y principalmente la educación, desde formal e informal, desde el nivel inicial para desarrollar sociedades cada vez más inclusivas. Ahora bien, hay un gran paraguas o un gran marco referencial, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que en su preámbulo intenta aclarar el concepto de discapacidad. Y no es más ni menos que el resultado o el producto de la interacción entre una persona con sus características y condiciones particulares y las barreras presentes en la sociedad, que evitan su participación plena en igualdad de condiciones. Esto es resultado de una evolución conceptual que está basada en diferentes teorías y modelos. No voy a profundizar en esto, se los dejo, los comparto, pero actualmente el concepto que maneja la ONU y diversos organismos internacionales, como por ejemplo la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que se usa para otorgar certificados de discapacidad y estadísticas,
que varios de los países donde está América Solidaria lo usa, los gobiernos lo usan en sus informes, ponen en relieve la necesidad de visibilizar el fenómeno y conducen a problematizar la desigualdad y la vulnerabilidad social que afectan a las personas con discapacidad. Hay un informe de la ONU en relación al cumplimiento de los ODM para las personas con discapacidad, que decía que 426 millones de personas con discapacidad vivían por debajo del umbral de la pobreza en países de desarrollo y representaban entre el 15 y el 20% de la población pobre más marginada en esos países. También hablaba de que su participación en la fuerza de trabajo era muy inferior a la de las personas sin discapacidad, y además ahí se hacía hincapié en que la UNESCO estimaba que más del 95% de los niños y niñas con discapacidad en estos países en desarrollo no asistía a la escuela. Estos datos son el piso o son los antecedentes previos a los actuales objetivos, los ODS, ¿no? Entonces, pensemos que actualmente se señala que más del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y según la CEPAL, cerca del 12% de la población en Latinoamérica viviría al menos con una discapacidad, es decir, cerca de 66 millones de personas. Hago la aclaración de que existen diferentes tipos de discapacidad. Una persona puede tener una o dos discapacidades, y a las discapacidades algunas veces se les puede sumar enfermedades. ¿Bien? Y dentro de cada tipo de discapacidad hay una diversidad de síntomas, grados, síndromes, niveles, tipos. ¿Bien? Es como muy amplio y muy complejo el tema de la discapacidad. Y una hora no alcanza, pero bueno, estas cifras que les mencioné anteriormente se vinculan con aspectos de trascendencia en cuanto a la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque hacen foco también y visualizan el tema de la pobreza, de la vulnerabilidad, de la discriminación e incluso segregación que se ven afectadas las personas con discapacidad actualmente. Por eso es fundamental y necesario que las personas con discapacidad participen económica y socialmente en sus comunidades. Por lo que requerimos de sociedades inclusivas que promuevan oportunidades de diferente índole. Como muestra aquí esta lámina, que participen en diferentes espacios, ¿ya? Y sean también protagonistas de estos espacios, de sociedades que promuevan oportunidades de diferente índole. Una de ellas es la inclusión laboral. En el video que vimos, les dije que yo me quedaba con la palabra normalidad. Podemos cuestionar mucho el término de qué es ser normal, ¿bien? Pero es una palabra que se escucha mucho en el tema de la discapacidad y que realmente se relaciona a ser tratado igual que al otro, ¿bien? Esto de, en realidad es más vinculado a la igualdad. Y en el programa en que yo trabajo actualmente, la Fundación acá en Buenos Aires, en Argentina, los adultos con los que trabajamos lo dicen siempre. En las entrevistas que yo tengo de selección para puestos de trabajo, en un programa que se llama Empleo con Apoyo, siempre lo mencionan. Yo quiero que me traten igual, quiero ser normal que el resto, no soy diferente. Y hay una frase que siempre la menciono porque fue como la que siempre me motivó a pensar más allá y de lo que de cuestionarnos a veces nuestros quehaceres profesionales. Una vez una de las chicas me dijo, nos dimos cuenta que teníamos la misma edad. Entonces ella me dice, sos igual que yo, pero yo tengo síndrome de Down. Y seguimos la entrevista. Entonces, los llamo también o los invito
a este tema de la igualdad, ¿no? O de lo que a veces las personas hablamos de normalidad. Hoy justo, o sea, ahora actualmente se habla mucho, ¿no? Este término, la normalidad, volver a la normalidad. Bueno, esta es otra arista de eso, de la normalidad. Bien. En esta búsqueda de ser tratados iguales, el trabajo es fundamental. En cuanto al tema de las personas con discapacidad que son adultas. Sabemos que por medio del trabajo alcanzamos, entre otras cosas, bienestar, sustento económico, vida autónoma, que es esto un punto fundamental, especialmente para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El ser tratados como adultos, el ser tratados como responsables y actores o protagonistas de su rol adulto en la sociedad y de ser autónomos e independientes en sus actos, ¿bien? Pero al parecer, en el mundo del trabajo competitivo, en empresas regulares, el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones encuentra muchas barreras, ya sean los mitos, los prejuicios, desconocimientos, que son difíciles de sobrellevar por las personas con discapacidad si se enfrentan a esto solas o incluso si tienen atrás un acompañamiento de profesionales o de organizaciones. Cuando se brinda una oportunidad de trabajar, las personas, de trabajar en puestos que realmente se adapten a sus competencias, a los intereses y a las actitudes de las personas con discapacidad, muchos ponen en manifiesto su valía y experticia como empleados de éxito. Eso lo puedo evidenciar en la práctica. Y a su vez se demuestra que eran erróneos los prejuicios acerca de su capacidad de trabajo. Y como consecuencia, en muchos países se reconoce que las personas con discapacidad representan un enorme potencial que a menudo se desaprovecha y que tienen una contribución valiosa para aportar a sus comunidades, a sus entornos laborales, y que en realidad lo que hace falta son acciones mancomunadas para destruir esas barreras que existen para acceder al trabajo. Hay una cifra que siempre me llama la atención, que es de la OIT, que dice que hay 386 millones de personas con discapacidad en el mundo en edad de trabajar. Pero el gran porcentaje de este grupo está desempleado. Y en algunos países esa proporción puede llegar hasta el 80%, como es en el caso de México. Incluso también hay algunos principales problemas que las personas con discapacidad adultas se ven enfrentados, que es el tema, el desempleo y la marginación laboral. Uno de los principales problemas que tienen, aparte del tema de la salud, del acceso a un montón de otras cosas. Los factores que podrían incidir en esta situación son variados. Menciono la falta de formación, la inaccesibilidad de los lugares de trabajo, la falta de transporte accesible, las crisis económicas de cada país, la resistencia en los espacios de trabajo, ya sean públicos o privados, a contratar, ni hablar ahora con este tema de la crisis que vivimos, a pesar de que la legislación de varios países latinoamericanos contempla incentivos o cuotas mínimas para que las personas trabajen. La convención, como dice acá en el artículo 27, señala que reconoce el derecho de trabajo de las personas en igualdad de condiciones con los demás, permite a los estados regularizar esta situación mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado competitivo y normalizado, en entornos abiertos e inclusivos. Esto es como en el ideal, ¿bien? La respuesta a esto, en algunos países se han implementado diversas estrategias, aparte de todo lo que es legal, de los marcos legales. Una de esas estrategias es el empleo con apoyo.
o ECA, ¿bien? Que es una metodología que se fundamenta en un sistema de apoyo que fue planteado por una asociación americana de discapacidad intelectual y del desarrollo, que ha demostrado ser apropiado no solo para este tipo de discapacidad, sino que para otros tipos de discapacidades e incluso para otros colectivos, como los privados de libertad, los adultos mayores, los pueblos originarios, migrantes, ¿bien? Etcétera. O sea, podríamos hablar de otros grupos que también usan esta metodología. Y se implementa generalmente en el mercado competitivo y normalizado, o sea, en espacios formales, e incluso en emprendimientos particulares o personales. ¿En qué consiste brevemente en esto? A la persona cuenta con un preparador laboral o un orientador laboral que acompaña a la persona durante toda la trayectoria laboral de esta. Pero ¿brindando qué? Brindando diferentes tipos de apoyo según las particularidades de la persona, según las necesidades que la persona se plantea. Y no solo esos apoyos van directo a la persona, sino que también a sus entornos laborales y a su familia o a sus redes de apoyo. Es un sistema que se usa bastante en Latinoamérica. Hay bastante bibliografía que les puedo compartir cuando quieran o hablar del tema, pero no hay que dejar de lado que el trabajo formal no es el único tipo de trabajo, las formas de trabajo, ¿bien? Que existen. También está el formal, donde está la mayoría de las personas con discapacidad actualmente, donde existe también un gran vacío en cuanto a apoyos, a protección, se evidencia la vulneración de derechos, de regularización, y como le pasa a todas las personas que están en este sistema, hay otra forma de trabajo, que son los talleres protegidos, o centros de trabajo protegido, tienen diferentes nombres de acuerdo a los países, que suelen ser de escuelas especiales o de organizaciones, de asociaciones de padres, y se enfocan generalmente en algún tipo de discapacidad o en los adultos mayores con discapacidad. No voy a profundizar en este tema, hay muy buenas prácticas, muy buenas experiencias en la región, pero también hay una gran cantidad de experiencias muy favorecedoras para la población con discapacidad. Bien, que hay que seguir trabajando en este aspecto. En España, por ejemplo, para bien o mal, es un modelo que se usa en Latinoamérica para implementar este tipo de formato de trabajo, que lleva bastante tiempo teniendo experiencias o iniciativas o proyectos vinculados al tema de los talleres o centros protegidos. Incluso ya en este país hay empresas formales o cooperativas de personas con discapacidad, ya sea con una razón social o comercial. Pero una de las grandes diferencias de España con el resto, con Latinoamérica, es que ellos cuentan con ciertos recursos económicos y técnicos que son otorgados por el Estado, en comparación con los países en que nos encontramos nosotros. Así que, si bien es difícil hablar de generalidades en discapacidad, debido a que existe una diversidad de personas, de tipos, de grados, de niveles de discapacidad, los apoyos son siempre personalizados y tienen que ser enfocados a las reales necesidades de las personas con las que trabajamos, de su entorno y de su familia también. Un temón es el tema de la familia y de las personas con discapacidad. En la adultez hay un tema de que las personas adultas con discapacidad tienen padres que son los que generalmente se hacen responsables del acompañamiento de las personas con discapacidad que ya son mayores, o sea, que ya son población con las que deberíamos estar trabajando para acompañar, y se hace difícil lidiar
con la persona con discapacidad y con el adulto mayor, que no se quiere desprender de esta dinámica que tienen ya como familia. Y también un tema importante con el tema de los hermanos de las personas con discapacidad. Hay también bibliografía que les puedo compartir sobre este tema. Bien, pero creo que es importante no perder también, perderlos de vista. O sea, hay falta de acompañamiento, falta de contención y para trabajar con las personas, con las familias. Bien. Hay un montón también de experiencias positivas y de proyectos muy lindos relacionados con el tema del acompañamiento familiar de personas con discapacidad. Pero no quiero olvidar un aspecto con respecto al trabajo formal, que lo mencioné anteriormente, que era el tema de la calidad del trabajo que se ofrece. Y el que acceden las personas con discapacidad generalmente, no digo que sea así para todos, pero suelen ser trabajos de medio tiempo, con bajo salario, tareas muy básicas, sin posibilidad de ascenso o desarrollo laboral o profesional. Insisto que no es la mayoría, pero es lo que pasa. Bien. Y esto puede ser por dos cosas. Yo pienso, o es lo que hemos visto a lo largo de los años. Una puede ser que las empresas ven el tema de la inclusión laboral como un tema de RCE y no como un tema de recursos humanos, que también da para debatir. Y que las empresas no van más allá el cupo o de la necesidad de cumplir con la ley. La ley me exige que tenga tanto porcentaje de personas con discapacidad, entonces me pongo como loco a buscar hay alguna organización que me ayude con esto para cumplir con la ley, y no ven el talento y el valor que una persona con discapacidad puede ofrecer a la empresa. Entonces también hay mucho que hacer en este sentido, en la calidad del trabajo que se ofrece. En las mejores condiciones, estoy hablando incluso desde el ideal, ¿no? Porque las personas con discapacidad reclaman justamente su lugar en el mundo del trabajo con dignidad. Y no solo para su autorrealización, sino también como una contribución a una sociedad más abierta y plural. Quiero hablar un poquito del marco legal, del marco legal nacional. Les dejo ahí un link de un documento de ACEPAL que de manera muy detallada hace una descripción del reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Es del 2011, ¿ya? Pero porque tiene mucha data de los censos. Hay información más actualizada que se pueden encontrar en los informes que han realizado los países en relación a los ODS en cuanto a los avances que cada país ha tenido o que está haciendo en relación a la temática para cumplir los objetivos, pero la mayoría de los países aseguran en sus leyes el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Incluso han generado leyes o proyectos de leyes específicos del tema. En la región, la mayoría de los países cuenta con algún tipo de ley o hace mención en algún artículo de una ley mayor. ¿Bien? Les dejo acá un cuadro que es iberoamericano, pero que realizó Inclúyeme, que es una empresa B dedicada al tema de la inclusión laboral. No me voy a detener en esto porque da para analizar un montón y país por país mirando cada ley. Y lo que acá muestra es ese porcentaje, es la cantidad que dice esta ley que tiene que cumplir las instituciones públicas o el sector privado, ¿bien? El famoso cupo. Tampoco me voy a detener porque en el análisis de la efectividad o el
impacto de las leyes en relación al tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero la idea es que podamos después compartir, ¿no? Inquietudes o preguntas. Bueno, aquí está país por país. ¿Qué tipo de leyes hay? ¿Qué está pasando actualmente? Como a todos, las personas con discapacidad no están ajenas a la crisis mundial que estamos viviendo. Se ven afectados igual o incluso más con las medidas que los países han tenido que tomar. Pero quiero hacer referencia a estos puntos que dejo acá. El teletrabajo o la modalidad o tipos de trabajos que están surgiendo ahora, o que está pasando ahora. Como mencioné anteriormente, hay un porcentaje de personas con discapacidad que tienen trabajos en rubros de servicios prioritarios, como el sector de limpieza o de alimentos, por ejemplo. Y me voy a enfocar en el caso de Argentina, que es donde más manejo información. Pero cada país e incluso cada empresa ha tomado diferentes medidas. En Argentina, algunas, no todas las personas con discapacidad, entran en el grupo de población de riesgo, que denominó el gobierno, con la que no pueden ser despedidos o no van a trabajar por esta condición, ¿bien? Pero las personas que están fuera de este grupo tienen que trabajar igual. Sí trabajan en estos grupos de servicios prioritarios. Entonces, el teletrabajo o home office es una modalidad que para algunas personas con discapacidad es funcional y para otras no. ¿Bien? La accesibilidad a los recursos o a la tecnología es todo un tema de siempre, no solo de ahora. Pero ahora se ha visto muy limitada, por lo que es muy complejo, por ejemplo, incluso llegar a sus puestos de trabajo. Entonces aquí las redes de apoyo son fundamentales, los círculos de apoyo, las maneras en que las personas generan vínculos o redes sociales es fundamental. Ellos han sido el soporte principal para que las personas puedan seguir trabajando en el caso de que sea necesario o de sobrellevar la cuarentena de la mejor manera posible. Vuelve el rol fundamental de la familia, ¿bien? O de los entornos, círculos más cercanos. Pongo un ejemplo que está pasando ahora. El permiso para circular, nosotros en Argentina estamos en cuarentena obligatoria. El permiso para circular, que justamente este fin de semana caducó y hay que sacar uno nuevo, en Buenos Aires se puede descargar en el celular con una aplicación o se puede imprimir. Con ese permiso puedes circular y ir a tu trabajo, los casos que sean necesarios. Nosotros tenemos en la fundación donde yo trabajo gente que la mayoría no trabaja, no está trabajando, pero hay un grupo que sí. Y dentro de ese grupo que tiene que trabajar, hay muchos que nunca usaron o tuvieron un celular, ¿bien? O nunca tuvieron o saben usar una impresora. Entonces, se hace muy complejo porque los profesionales o los equipos de trabajo y las organizaciones que acompañamos a estas personas también estamos en cuarentena y no podemos imprimirle el permiso o ir a su casa y ayudarles a bajar la aplicación en el caso de los que tienen seguridad. Entonces, es complejo. Y acá insisto en el rol de las familias, de las personas que viven con las personas con discapacidad, que se han vuelto en los coequippers de los equipos de profesionales. Son ellos los que han tenido que comunicarse más fluidamente con los terapeutas, con los equipos de trabajo y poner en práctica todas las estrategias que el profesional de manera remota da. Y es complejo también, porque ahí va el último punto de esto, ¿no? El tema de los equipos y profesionales de apoyo. Las personas que apoyamos, o los profesionales que apoyamos con diferentes estrategias o tipos de intervención,
hemos visto que hemos tenido que adaptar o flexibilizar nuestros objetivos y nuestro trabajo, pero también la forma en que nos comunicamos y cómo nos encontramos con las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad que siempre han vivido el tema del distanciamiento social, ¿bien? Y es difícil trabajar esto porque en realidad lo que nosotros trabajamos ahora es decir que no es el tema del distanciamiento social, sino que lo que tenemos que verlo es como un distanciamiento físico, ¿sí? Siempre nosotros trabajamos el tema de los vínculos sociales, habilidades sociales, el vincularnos con el otro es una constante en los equipos de trabajo o en las organizaciones que se vinculan con las personas con discapacidad. Y porque es el motor de partida para cualquier tipo de inclusión. Entonces, hay una cantidad de información que reciben que no está adaptada a todo tipo de discapacidad. No está en lenguaje accesible o lenguaje fácil para que las personas accedan. Entonces estamos traduciendo constantemente las diferentes medidas que toman los gobiernos. Pasó, por ejemplo, acá en Argentina que durante la cuarentena decretaron que las personas con autismo podían salir 1 hora y a los 2 días se echaron para atrás con la medida. Entonces hay que acompañar todo esto, ¿no? Me dicen una cosa, me dicen otra. Hay personas que son muy rígidas en cuanto a sus estructuras y en estos momentos todo su esquema se modificó y hay que acompañar y contener esto. Pero además de acompañar y contener a las personas con discapacidad, hay que acompañar también, y creo que también aquí América Solidaria puede hacer algo, hay que acompañar a estos profesionales, ¿no? A estos equipos de trabajo, porque se hace más difícil el trabajo, se hace más demandante el trabajo. Y a veces el trabajo en terreno o en el día a día cuesta mucho, porque además estamos lidiando con nuestras propias cuarentenas, entonces es complejo el tema. Me salté la incertidumbre y creo que, bueno, lidiar con la incertidumbre actual para todos puede ser agobiante, pero para algunas personas, según la discapacidad, puede ser peor. Lo que les decía, la cantidad de información, las medidas de los gobiernos que cambian minuto a minuto, requiere un gran esfuerzo de comprensión, de adaptación y de flexibilidad por parte de las personas y de sus entornos, que es difícil de sobrellevar. Entonces, para cerrar, podríamos seguir hablando de este tema, pero bueno, para cerrar les dejo esta imagen. Es un lema que muchas organizaciones vinculadas con discapacidad utilizan. Es, es un lema que surge del movimiento de personas con discapacidad en Estados Unidos hace muchos años, que no hay que olvidar, porque el protagonismo de las personas con discapacidad en sus propias vidas es fundamental. Podemos escuchar activamente, acompañar activamente, pero realmente la voz protagonista son ellos, ¿bien? Hay una infantilización y una sobreprotección de los adultos con discapacidad que tenemos que erradicar. Les voy a dejar acá unos links de testimonios de personas con discapacidad que hablan de lo que significa para ellos el trabajo y cómo les cambia la vida. Bien. Otro temor también para compartir y conversar es cómo se comunica la discapacidad. Pero bueno, eso será para otra oportunidad. Muchas gracias. No sé cómo están sus tiempos, pero bueno, dejemos el espacio para las consultas o los comentarios. Muchas gracias, Carla. Muy, muy interesante todo lo que mencionas y muy importante el ver cómo planteamos una sociedad más inclusiva y diversa y cómo llevamos esto a nuestro trabajo diario, tanto en la oficina como en el terreno en el que trabajamos. Tenemos algunas preguntas y reflexiones aquí en el chat.
Te la voy a leer completa porque tenemos una reflexión un poquito larga, pero está muy interesante. Él es Aldo Soto, eh, es voluntario de América Solidaria Internacional y por ahí obtuvo la invitación. Dice que tiene una hija, Daniela, que es muy cercana a personas de este mundo de discapacidad. Su mundo es el de la danza y hace un mes con su amigo Fabián abrió Corazón Inclusivo. Eh, Hace algún tiempo, hablando con ella, se plantearon cómo sumar gente con discapacidad a sus negocios, pero no saben por dónde partir, dónde encontrar gente afín con las necesidades que ellos tienen. Él tiene dos negocios, uno una consultora de negocios que presta servicio a grandes empresas y otro emprendimiento en el mundo agro. Bueno, agradece esta instancia de aprender un poco más del tema y pregunta un poco por la guía de cómo avanzar en esto de la inclusión laboral y cómo llevarlo a terreno en las empresas o más bien en su caso de cómo incluir a personas con discapacidad en sus negocios. El micrófono, Carla, está silenciado. No sé Ahí si es sí. de Chile, Alto. Sí, estoy aquí. Ah, No hola sé si Aldo. se ve. Hola, Carla. Ah, Justo me había entrado una llamada cuando está con Andrea Rodríguez, pero esa barba no es de Andrea, ¿no? No, no, no. Estamos apoyando aquí desde Chile, cambiando los roles. Ya. Yo soy Esteban. Esteban, disculpa. bueno, en Justo me entró la Chile, llamada cuando Esteban estaba contando mi caso y lo noté y corté la llamada así. ah, muy bien. En Chile está la ley 21.015, que es la ley nuevita sobre el tema de la inclusión laboral. ¿Bien? Hay a varias organizaciones que están trabajando la temática de inclusión laboral, que te podrían asesorar, que están muy metidas con el tema de también incluso de los emprendimientos, que creo que es un poco también por donde va la línea de tu pregunta. Eh, pero bueno, la ley también tiene un protocolo de acción que está bastante como claro. La ley chilena, esta ley que te dije, la 2015, que te da como la guía o el paso a paso de lo que se podría hacer. Eh, pero creo que hay muchas experiencias positivas en Chile. Justamente surgieron más, ya existían, pero surgieron mucho más con el tema de la ley, de la incorporación de la ley. Eh, Creo que también es como súper diverso el tema de la agronomía, mencionabas. Sí, mira, sí, sí, son en realidad desde tres ángulos. Uno es, mi hija también está aquí participando, está Dani Paz como blogueada en este momento. Ella hizo algo ahora con un amigo ella lo conoció en Teletón, e hicieron algo que se llama Corazón Inclusivo y están dando clases ahí, aprovecho de pasar la propaganda. Son clases gratuitas los lunes, miércoles y viernes a las 8, así que ahí está. Pero ella es la que me metió, la verdad, en este mundo. Ella es la que me acercó a este mundo y ahí conversando con ella fue, oye, ¿cómo metemos gente en la pega? Una pega mía es de servicio de consultoría, SAP, Ujú. cosas medias corporativas. El otro es un campo de cereza. Pero en los dos, en el fondo, es que estamos abriéndonos la mente y decimos, bueno, ¿y por dónde nos acercamos a la gente capaz que hay gente ahí diciendo, yo quiero trabajar, bueno, ¿y dónde están? Ahí Claro. estamos. Bueno, ahí siempre hay que moverse. Empezar en todo proyecto es como lo más difícil, después ya como que uno fluye, ¿bien? Hay portales inclusivos donde las personas mm, como cualquiera, como no sé, Laborum o otro tipo de portales. Hay portales inclusivos que funcionan en Chile, que menciona Incluyeme, que eso estoy segura porque trabajo como consultora ahí, en ese espacio, donde las personas con discapacidad suben su currículum y las empresas o las organizaciones que quieren contratar personas con discapacidad buscan ahí talento, ¿bien? Otra, creo que Pegas con Sentido es otro portal que también tiene un espacio también de talento diverso. Laborum creo que también está abriendo un espacio de diversidad. Bueno, esos son espacios donde puedes encontrar
personas que quieran trabajar. Eso por un lado. Y después tienes las organizaciones que, por ejemplo, que Avanza. Yo soy de Viña, entonces Avanza es una organización de Viña que está teniendo, o sea, vivo en Argentina, pero soy chilena, ¿ya? Entonces, sé que esta Fundación Avanza, tiene todo un equipo que apoya el tema de la inclusión y que acompaña a las empresas en búsqueda de personas de acuerdo a lo que también al perfil que vas buscando. Hay una cosa que es importante. La empresa siempre tiene que hacer hincapié en lo que necesita. ¿Qué perfil o qué puesto necesito cubrir? Y qué tipo de habilidades, capacidades tiene que tener la persona, cuáles son los requisitos, y ahí hacer el match con la persona. ¿Bien? No tengo que contratar por contratar. Creo que ahí hay que ir como limpiando o esas inquietudes, como puliendo un poco. No tengo que contratar por ser buenos, ¿bien? Tengo que contratar a alguien que realmente sea productivo y sea un aporte a mi empresa. No nos podemos limitar en esto de ser buenitos y contratar por contratar, sino que también hay que tener objetivos, plantearse objetivos y ser muy serios también con el postulante, ¿bien? Porque también hay personas muy formadas, muy capacitadas, que están esperando la oportunidad. Sí, ahí, sí, absolutamente. Nosotros en este momento estamos con una postura bien abierta y quizás es quizás la postura como de riesgo, como la planteas tú, porque justamente no sabemos qué podemos encontrar. Pero también tiene que ver con un mindset que quizás tenemos como familia y también en el entorno de estos negocios, en que creemos que hay que hacer las cosas para bien y en eso a veces hay que desmarcarse y decir, a ver, mira, tú tienes esta habilidad, sí, efectivamente lo necesito, no sabía. Entonces Claro, estamos un poquito en esa parada un exacto. poquito abierta, pero absolutamente tiene que ser alguien que realmente calce y que pueda aportar y no, eh, eh, voy a decirlo bien crudo, un macetero que, ay, que no, o sea, al final le hacemos un daño, así que estamos claros. Exactamente. Agradezco O tu sea, te lo digo por experiencia que hemos Carla. No tenido. sé si Dani quiere agregar algo, pero sí, Y muchas gracias. no, esto de contratar por contratar, al final a la persona es la que le hacemos un daño. Bien. Bien, muchas gracias, Carla. No, por favor. Genial. Genial. Aquí Miguel Angarita también menciona que le dice algo que es súper interesante si logra conformar cuadrillas para algunas labores culturales. Incluso de control de calidad podría ser. Él es Miguel, ingeniero agrónomo voluntario en Bolivia. Así que quiere contar un poquito más de eso, Miguel, o directamente responde algo. ¿Aló? No, sí. Este, pues se me ocurrió ahorita, pues yo tampoco es que sepa mucho de esto, pero digamos que para control de calidad, a veces las personas son bastante meticulosas, digamos, como les digo, yo no conozco y he tenido problemas con los conceptos acá. Digamos que nosotros acostumbramos a usar discapacidad para referirnos a las personas con capacidades diferentes. Pero entonces acá ha sido bastante complicado. Pero ya hablando y metiéndonos más al tema de agricultura, yo creo que es una buena oportunidad y sería algo súper beneficioso para la gente porque son espacios más abiertos, son espacios verdes, les da bienestar a ellos, pueden aprender otras cosas. No sé, eso es lo que yo estaba pensando cuando le comentaba a Aldo. Muchas gracias, Oye, Miguel. sí, sorry, disculpa, ahí responder, ¿se puede, Seba? Sí, adelante, por favor. Súper interesante lo que dice Miguel, algo, no sé si exactamente en calidad, pero no se me había venido a la mente. Un comentario general, les puede servir también a otros. En el mundo del agro, en Chile, la cereza está explotando en los últimos años, es un mercado que está creciendo cantidad. Y la cereza es un mundo donde la cosecha tiene que ser hecha con mucha meticulosidad. Y hay distintos tipos de cosechas. Hay cosechas en altura, pero cada vez hay cosechas más en pared, a nivel bajo. Ese tipo de cosecha
es más cómoda y para alguien quizás, aunque tenga discapacidad, quizás también podría hacerla. Entonces, es un espacio ahí que quizás yo todavía no estoy en la etapa de cosecha, pero aquí como equipo quizás pueden tenerlo ahí en la retina y buscar también otros actores de ese mundo que quizás estén abiertos a esta posibilidad. O mi hija Dani me ayuda a armar ahí algo. Sí, en ese Genial. sentido, creo que también hay otras experiencias no relacionadas con lo que está mencionando, pero por ejemplo hay empresas de tecnología que buscan cierto tipo de personas con algunas características del trastorno, por ejemplo, autista o el desarrollo, eh, porque son muy meticulosos o son muy estructurados. Entonces hay puestos que generalmente buscan estas características. Y es también un espacio de una oportunidad de trabajo. Bien, creo que puede ser, a ejemplos hay un montón, pero hay que darse el tiempo de buscar. Bien. Cierto lo que dices, Carla. Muchas gracias. Abro el micrófono también si alguien quiere preguntar directamente. Está abierta la palabra, la conversación. Si no, damos espacio ya para ir cerrando. Perdón, Esteban, yo quería comentar algo. Entonces, sí, Adelante. más que todo a eso me refería. Digamos, algunos, no sé si se llaman niveles de autismo, permiten que las personas puedan ser ocupadas en esas labores súper meticulosas. Entonces, por eso yo me refería a control de calidad, porque no se les va a pasar una. O sea, no se les va, van a estar tan estructurados en la parte del control de calidad que va a ser perfecto casi. Y en otras labores culturales manuales también, pero que les va a servir a ellos como a la persona que tenga que los contrate, ¿no? Sería súper chévere, súper interesante. Cierto, Miguel. Muy cierto que hay una gran Esteban, oportunidad ahí, especialmente en el control de calidad. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Disculpe. la Cote. Esteban, Hola. que primero quería agradecerle a Carla por la presentación y también me gustaría si ella nos pudiese contar alguna experiencia de buenas prácticas para lograr la real inclusión laboral, ya que es un tema tan complejo y tal cual como ella mencionaba que muchas veces empresas buscan a entidades, organizaciones para colocar a personas en situación de discapacidad, pero no con el objetivo de una real inclusión laboral. Entonces, si ella nos pudiese dar tips o consejos o contar alguna experiencia para poder también orientar nosotros a otras personas, se lo agradecería. Gracias. Buenas prácticas, buenas experiencias, hay un montón, como también hay malas. Bien. A ver, hay buenas prácticas, yo creo que son aquellas empresas que tratan en igualdad de condiciones, es decir, iguales derechos e iguales obligaciones. Y creo que, por ejemplo, doy un ejemplo, el tema de la desvinculación de las personas con discapacidad es todo un tema. Las empresas, de acuerdo a cada país, ¿no? O cada experiencia, pero tienen mucho miedo de, bueno, contratemos y todo el entusiasmo inicial, pero después, si llega a pasar algo, ¿cómo desvinculo a la persona con discapacidad? Porque hay un tema de discriminación, se juega un montón de cosas. Y una buena práctica es tratar a las personas en igualdad de condiciones y nosotros como organizaciones o como fundaciones acompañar en este proceso. Las personas con discapacidad también cometen errores o hacen cosas que no son indebidas en el trabajo, y bueno, y tienen que cumplir con los mismos protocolos, con las mismas reglas, con las mismas sanciones, con las mismas que tienen sus compañeros, bien, que no tienen discapacidad. Entonces creo que una buena práctica es ser tratados igual, en ese sentido. Cuando una empresa primero lo trata como un empleado en igualdad de condiciones, ahí se van mejorando las prácticas.
es incluirlos en los espacios de compañerismo. Generalmente no sé, los famosos grupos de WhatsApp que hay en los equipos de trabajo, no se les incluye, y debería hacerlo, si es un compañero más. Incluirlos en los after office, ¿por qué no? Son espacios que tal vez uno dice, ay no, ¿por qué no? O ¿por qué sí? Bien. Otro tema es desde el vamos, que muchas, especialmente los espacios de recursos humanos, tienen estos miedos, ¿no? Creo que algo que tenemos que hacer las organizaciones que acompañamos a las personas con discapacidad es tanto por parte de a las personas con discapacidad, ¿sí? Y a las empresas, es derribar los miedos. Tanto los miedos que las personas con discapacidad tienen de no voy a poder, qué me van a decir, etcétera, hasta los miedos de las propias empresas de decir, ¿qué pasa si mejor le digo que siga haciendo el trabajo a medias como lo está haciendo porque no quiero que se enoje? Bueno, es romper todos esos mitos y prejuicios y miedos, creo que está la clave. Mientras podamos apoyar a las personas con discapacidad y a las empresas a romper las barreras y a romper mitos y prejuicios, creo que ya todo un tema y ahí tenemos un montón de cosas que hacer. Eso en cuanto a las buenas prácticas, hay empresas que, no sé si está bien dar nombres, pero bueno, hay empresas muy grandes a nivel internacional que tienen sus programas ya, sus propios programas de inclusión, como Walmart, no sé, por ejemplo, tiene un nombre que sé que puede estar en otros países, McDonald's, bien, que ya llevan muchos años incluyendo y han tenido muchas experiencias positivas y han tenido de todo, ¿no? Buenas y malas, así que también creo que escuchar a aquellos que ya tienen, empresarios que ya tienen experiencia, es un aporte también. No sé si respondí como a la pregunta, pero creo que siempre es como la escucha activa de las dos partes, o de las tres partes, en el caso de si podemos trabajar con las familias, que es fundamental también. Genial, Carla. Aquí María José te agradece mucho tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta, duda que alguien quiera mencionar? ¿Comentar, preguntar? Esteban, yo quiero aprovechar pues sí, para preguntar, porque yo nunca había tenido la oportunidad de hablar de este tema. ¿Qué tan complicado es generar el interés de las personas con capacidades diferentes en estas labores o en estos trabajos, digamos, volviendo al ejemplo que yo ponía ahorita? O sea, ¿qué tan fácil sería darle esa labor, o sea, de control de calidad, de separar cosas o de mirar el producto final? Listo. Yo creo que la motivación las personas con discapacidad la tienen. Bien, el interés en trabajar lo tienen, como nos pasa a todos. Bien, también hay que pensar que para la mayoría de las personas con discapacidad que son adultas, el acceso al trabajo, a cualquier tipo de trabajo, es complejo porque no hay muchos espacios, no hay muchas oportunidades, ¿bien? Entonces, a veces tienes personas con 30, con 35 años, 40, que jamás han trabajado. Entonces, si le das la oportunidad, en cualquier rubro, vas a darte cuenta de que las personas con discapacidad no lo van a desaprovechar, porque es muy difícil para ellos acceder al trabajo, generalmente. Entonces son empleados súper responsables, la mayoría, siempre hablo de la mayoría, no, siempre puede haber un caso que escape la regla, pero son súper comprometidos, responsables, son los primeros en llegar. No falta, hay estudios que hablan sobre el impacto de del trabajo inclusivo
y habla ahí de que hay un impacto en la calidad del trabajo en los equipos de trabajo también. ¿Bien? Mejora la comunicación al interior de los equipos de trabajo. También no son de faltar, por ejemplo, que son cosas que las empresas valoran un montón, el tema de la asistencia. Entonces son gente que las personas con discapacidad valoran mucho el tener trabajo. Ahí en el link les dejé unos videitos, la mayoría son súper cortos, 1 minuto, 2 minutos, donde ustedes pueden escuchar de parte de ellos, que realmente son los que realmente tienen que hablar sobre cómo se sienten y cómo les cambia la vida al momento de trabajar. Siempre mencionan esto del valor del trabajo que tiene para ellos, ¿no? El ser considerados, visibilizados, tomados en cuenta. Entonces, creo que en cualquier rubro, las personas con discapacidad, si están interesadas en lo que ofrece el puesto de trabajo, van a ser personas muy motivadas y muy presentes en cuanto a su trabajo. Muchas gracias, Carla. Bueno, aquí te agradece Miguel, dice muchas gracias. Carla, voy a revisar el curso de Inclusión Social Personas Discapacidad que posteó María José, dejó el link de un curso aquí en Coursera, gratuito, para toda la gente que se quiera informar, capacitar más respecto al tema. Los dejamos a todos súper invitados. Quiero agradecer a todos los participantes y a Carla, nuestra gran expositora. Creo que es tarea de todos replantearnos qué es la discapacidad, cómo interactuamos con ella en nuestra vida, y tenemos que empezar a crear nuevos paradigmas que nos integren a todos como seres distintos, que nos respeten en nuestra distinción y podamos hallar una sociedad mejor y más inclusiva. Así que muchas gracias, Carla. Si quieres tú dar algunas palabritas de despedida, te dejo el micrófono, pero agradecer desde ya y eso, un gran abrazo. No, muchas gracias por la invitación. Espero haber sido lo más clara posible. En la presentación también está mi mail para que sigamos en contacto. Así que nada, agradecerles. Genial, genial. Muchas gracias. Aquí te están agradeciendo, Lea. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias por el espacio, Carla. Gracias, Carla. Así que bueno, eso, estamos muy agradecidos y podríamos despedirnos ahí abriendo la cámara para hacer un pantallazo. Ya que la Lea instauró eso. Ya que me atreví. Abrazos, cariños. Chao, chao, que estén muy bien todos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, Gracias, que estén bien todos. Chao, Esteban. Chao.